Si yo les trajera a los niños y les preguntara a ustedes que cuando van a la casa, ¿qué encuentran? Alegría y gozo, yo creo que ellos me dirían, porque ellos son más abiertos para hablar. Porque no le hemos enseñado a nuestros hijos quién es Dios. Y resulta que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo a Dios, yo tiene que haber gozo en mi alma, ¿cierto? Entonces yo no puedo ser un quejón o una quejetas, que por todo me quejo, que porque si llovió, porque no llovió, que porque si Toby me botó la basura y se sacó un hueso. Tengo que tener gozo en mi alma, mostrarles a mis hijos, mostrarle a nuestra generación quién es Dios para nosotros, enseñarles a ellos que fuera de Él no hay nada. Me veía yo un programa un programa que hablaban de los que tenían bebés. Entonces era una muchacha, digo, yo me separé del Señor a los 17 años. Toda mi vida había vivido en la iglesia, iba a la iglesia. A los 17 años me aparto del Señor. A los 20 regreso, porque me di cuenta que el mundo no me ofrecía nada. Y si iba como seguía, pues me iba a perder. Miren la muchachita de 20 años, la tenía clara a pesar de que había apartado de los caminos del Señor. Y ella cuenta, en la historia tenía ya 22 años, se había casado con un hombre de Dios. Porque es que nuestros jóvenes miran más los hombres de la calle que los hombres de Dios. Niñas, si ustedes van a tener un novio, lo primero que le tienen que decir, ¿me acompañarías a la iglesia? Y si le dice que sí, bueno, se va por bien camino. Y si le dice que no, chao. Y esa muchachita conoció y se casó en la iglesia con un joven. Y lo que más me impactaba a mí fue que en el momento de ella tener el parto, él oraba por ella. Y con Daniela mirábamos eso y bueno, lloré, porque pues yo lloraba de la emoción de ver como por tomar una foto para la eternidad, porque uno dice, ¿quién se mete a la sala de parto si los hombres son muy flojos para eso? Por eso Dios nos dio las fuerzas a nosotras, porque nosotras vean, fuertes. Y él la cogió y la daba de la mano y la abrazaba y oraba por ella para que el Señor le calmara el dolor. Y nació el bebé. Pero hubo un fundamento en esta muchacha. Dice la palabra que instruye al niño en su camino. ¿Qué se me hizo? Instruye al niño en su camino. Cuando quede, Milena, no se apartará. Si tú instruyes a tu hijo a seguir, si tú instruyes a tu hijo y le enseñas quién es Dios, que Dios le sea revelado, no como a mí, que yo pensaba que mis hijos sabían quién era Dios y no había sido revelado. Y tenemos hijos grandes, amén, pues hijos grandes, bueno, no importa, nunca es tarde para empezar a sembrar bien, a sembrar por nuestros hijos, amén. Sigue con la otra, Juan David. Estos son pasos que usted tiene que aprender para tener un hogar edificado sobre la roca. Ese es el que más le duele. Enseñar a sus hijos a diezmar y a ofrendar. Hay unos que la tienen clara. Unos que saben, bueno, esto no es mío. A mí el Señor es el que me lo da. Entonces, si yo amo a Dios, yo voy a diezmar, porque yo le voy a dar a Dios el 10% de todo el 100% que Él me da a mí. Y si nuestros hijos empiezan a diezmar y a ofrendar, nuestros hijos tienen asegurada una bendición, amén. Porque cuando usted diezma y cuando usted ofrenda, nosotros tenemos allá un banco en el cielo, y ese sí, mejor dicho, vea, usted gana porque gana. Y porque es una bendición para nosotros. Y así lo dice la palabra. Decía que ellos llegaban y vendían sus propiedades
y se las daban a los otros, a los más necesitados. Pero no fuera que vendiera, no fuera que vendían la única casa que tenían, ¿no? Era porque tenían muchas casas, eran muy bendecidos y ellos veían la necesidad de alguien y decían: yo tengo muchas casas, yo voy a vender esta casa y con esta casa voy a ayudar a varias personas. Eso era lo que hacían. No es de que yo aquí le voy a decir: ve, hágame el favor y venda su casa y me la da. No, así no es. Amén. ¿Cuál es el otro? Alegría y sencillez, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios. Si en su casa hay alabanza perpetuamente, hay una atmósfera de Dios en tu hogar. Que si no le gusta, de malas, ponga su alabanza. Cambie los aires. Cambie los aires de su casa. ¿Sabe que una de las estrategias que me daba el Señor a mí cuando me tenía que ganar a mi hija para el Señor era colocar alabanzas en el cuarto de ella? Y yo colocaba adoración mientras ella se iba a estudiar, y yo empezaba a declarar sobre la almohada de mi hija, y yo empezaba a declarar sobre la cobija de mi hija, y yo empezaba a declarar que cuando ella se acostara, el Espíritu Santo de Dios la iba a tocar y ella iba a conocer al Señor. Y cuando ella llegaba, la atmósfera estaba cambiada. Yo no sé cuántos han entrado a una casa donde la atmósfera, usted quiere salir es corriendo. Una pesadez, una peleadera, hasta oscura se ve la casa. Cambie la atmósfera de su casa. Que en su casa haya una alabanza perpetua. Y dice aquí, teniendo favor, sigue Juan David. El otro. Teniendo el favor con todo el pueblo. Testimonio. Mírenlo un momentico ahí. Los que lo alcanzan a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Dice en la iglesia: amén, gloria a Dios, aleluya. De visita, bendecido y en victoria. Y en el hogar, cállese en todo, déjenme ver televisión. ¿Qué pasa que no me sirven la comida? En esta casa se hace lo que yo diga y aquí mando y punto. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me pasó. Cuando yo empecé en el Evangelio, pues yo era la convertida realmente, ¿no? El pastor ya lo ha dicho muchas veces, él tenía un pie aquí y otro allá, pero más era allá que acá. Entonces a mí me tocaba guerrear. Y entonces yo como yo no sabía, porque a mí el Señor me puso en un proceso muy tremendo. Yo no sabía nada de esto, entonces yo pensaba que peleando y agarrándome y diciéndole: pero ¿por qué vos que te emborrachaste? Hijo del diablo, cochino, pues. No, a veces las cosas que él dice es porque de pronto él se acuerda que yo le decía. Y yo un día entendí, yo dije: bueno, esto no está mal, a mí no me da resultado, porque había discordia en mi casa. Un día mi hija tenía 6 años. Ella no conocía al Señor, pero ella sabía las armas que habían en el Señor. Y un día me dijo, yo le decía: Daniela, llegamos de la iglesia, y me dijo: Daniela, ¿vas a almorzar? Y me dijo: no, mami. ¿Por qué, Daniela? Porque es que estoy en ayuno. Tenía 6 años, Daniela. Y entonces ella me dijo: mamá, escribe en un papel todo lo que no te gusta de mi papá. Entonces yo le hice caso, entonces yo escribí. Entonces yo pensé que ella lo iba a leer, entonces yo me omití algunas cosas. Entonces ella me cogió ese papel y me dijo: es que Daniela es profeta. Me dice: mamá, así como yo desbarato este papel, así se acaba todo lo que hay malo en mi papá, porque este ayuno es de victoria. 6 años mi vida cambió, de un giro de 180 grados, y empecé a utilizar las armas espirituales que Dios me había dado.
Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Testimonio. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si usted empieza a hacer eso en su vida, usted empieza a cambiar en su casa la atmósfera. Que digan, llegó de la iglesia, llegó la bendición a esta casa. No que digan, llegó a la iglesia y digan, apartada de mí, sale todo el mundo y se escondió. Como cuando Toby hace algo malo y se mete bajo la cama de Santiago. Cuando tú llegues a tu casa, seas bienvenido, seas bienvenida. Que tus hijos que no van a la iglesia vean el testimonio de ti, papá y mamá, cómo han cambiado. Yo quiero, algún día ellos lo van a decir. ¿Sabe que la palabra dice? Todas las nos ayudan. No sabemos muy bien esa parte, pero no decimos la otra. Pero no, la que sigue. ¿Conforme a qué? A su propósito. Lo que tú vives, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando nos ayuda para bien. Claro, pero es porque tenemos que cumplir un propósito. Y no es el propósito suyo, es el propósito de Dios. Amén. Y Dios quiere restaurar las familias, Dios quiere restaurar los hogares, porque hay una demanda de parte de Dios. Porque hay una demanda de parte de Dios para fuego santo. Yo no sé los demás, pero hay una demanda para esta iglesia. Y en esta iglesia yo tengo que ver tus hijos, tu hijo, los hijos de los que no están aquí, los esposos. Yo tengo que verlos aquí, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Mujer, si tu esposo no está en este lugar, si tú eres una mujer casada, sácala. Yo tengo el acta del matrimonio de una mujer de esta iglesia. Y yo oro por esa restauración de ese hombre. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Porque lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Y yo lo veré aquí nuevamente alabando y adorando al Señor. Mujeres, ustedes, Dios no les dio hijos para perdición, Dios les dio hijos para bendición. Porque la palabra dice que bendito es el fruto de nuestro vientre y nuestros hijos son bendecidos. No es lo que el diablo nos haya querido ver, hacer ver. Es el propósito de Dios. Yo veo más allá. Y para terminar les cuento un testimonio. Hablaba con una mujer, o esa mujer no me hablaba a mí, hablaba a muchas. Yo no lo sabía la historia de ella. A ella le matan el esposo, es un pastor. Y ella va en el carro. Y antes de llegar ahí a ese lugar, ella no sabía que el esposo había muerto. No lo sabía. El Señor le dice que el esposo ya está con el Señor. Y ella no había llegado al lugar. Ella dice que ella se baja, ve al esposo, le pegaron unos tiros, no sé. Y ella veía la sangre. Ella lo único que hacía era decir Jesús, Jesús, Jesús. ¿Se imagina esa escena? Jesús, Jesús, Jesús. Y ella dice que sobre ella vino una paz, porque en ese momento Dios le mostró el propósito. Hay cosas que para nosotros son duras y pensamos que no vamos a salir de esa situación, pero Dios tiene un propósito. Y muchas veces nosotros siempre queremos saber, ¿no? Porque nosotras queremos saber, y todo ser humano quiere saberlo, las cosas ya, ¿cuál propósito? Pero Dios se queda callado y Dios no te lo va a decir, porque Él quiere que vivas tu proceso. Yo oré 3 años por mi amado esposo, y Dios nunca me dijo qué iba a hacer con él durante esos 3 años. ¿Quién iba a ser él? Pero yo lo hacía. Y yo oraba y lo veía cada día peor. Más Chucky Vidal. Porque le Vidal. Lo veía más Chucky, más Chucky, más Chucky. Pero yo lo sufría, yo lo vivía. Ahora mi familia ya se da cuenta porque él lo cuenta, pero mi familia ni cuenta se daba que era lo que yo vivía, ni que era lo que yo estaba pasando. Y yo
yo oraba por ese hombre y yo declaraba, y no sabía nada porque era nueva en el evangelio, yo declaraba palabra. Yo un día llegué y dije, bueno, esto como que a mí no me funciona por este lado con mis hijos, y no lo traje, se me olvidó. Yo hice unas hojitas, mi hija la tiene, ya la tiene ahí en el espejo. Yo creo que Santiago lo botó, pero Daniela sí lo tiene ahí en el espejo, lo iba a traer hoy. Y yo les hice una muñeca, por ejemplo a Daniela le hice una muñequita y yo le declaraba pura palabra de bendición, se la escribí en el computador. Yo creo que se la di a Juan Manuel, se la di a Marlon, se la di a Santiago, se la di a ellos, y Daniela la tiene. Y yo me la colocaba, mira, yo decía, Señor, lo que yo estaba profetizando sobre ellos. Y no lo vi en ese instante. Cuando yo hice ese papel, ellos tendrían por ahí unos 7 años. No lo vi en ese instante. Lo vine a ver después, 10 años después. Pero a veces queremos todo ya. Y hay que entender los propósitos de Dios. Y como padres tenemos una demanda. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Que nuestros hijos conozcan de Dios. Que para nuestros hijos sea un deleite contemplar la hermosura del Señor. Porque los hijos que Dios nos ha dado, Él nos va a pedir cuentas. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Cuando estés ante la presencia de Él y tú bien contenta porque ya te vas con el Señor y el Señor te diga, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? Señor, es que no, yo no te di hijos para perdición, yo te di hijos para bendición. Y estoy hablando a padres y a madres al mismo tiempo, porque la carga no es solamente de la mujer. El papá es el proveedor, pero el papá es el guía, el papá es el sacerdote, el papá es el que afirma. Yo no viví sino 10 años con mi papá, pero lo que mi papá me enseñó me afirmó hasta ahora. Yo creo que ninguno de nosotros nos torcimos fue porque mi papá nos enseñó muchas cosas. De pronto ellos vivieron más tiempo que yo con él, pero yo solamente 10 años. Yo hablo de lo mío. Mi papá no fue un hombre bueno, pues todo el mundo tiene errores, ¿no? Porque nadie es perfecto. Pero en mi memoria solo quedan cosas buenas que él me enseñó, nada más. Mi mamá, errores como todo ser humano, pero quedan cosas buenas. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué legado hay para tus hijos? Quiero que se ponga de pie en esta mañana. Y vamos a empezar a profetizar sobre nuestros hijos. Tal vez tú les has dado un buen testimonio. Tal vez tú no les has dado a tus hijos palabra de afirmación, sino que has declarado muchas veces palabras de maldición. Tú has enlazado a tus hijos con los dichos de tu boca, pero hoy el Señor quiere restaurar, amén. Dios es un Dios de restauración y Él quiere que nosotros edifiquemos nuestra casa sobre la roca que es Él. Tal vez no has sido la mejor madre o el mejor padre, pero este es el tiempo de tomar decisiones en Dios y empezar a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque tenemos una generación, amén. Tenemos un legado. Y los hijos de mis hijos van a servirle al Señor. Los hijos de mis hijos van a servirle al Señor. Y yo y mi casa serviremos al Señor. Dios no te llamó a ti solo, Dios te llamó con toda tu familia. Empieza a orar al Señor en esta mañana. Dígale, Señor, gracias por mis hijos. Aunque no estén aquí, Señor, yo sé que tú estás haciendo cosas con ellos, Dios. Aún en el silencio tuyo, Señor, yo sé que tú estás obrando.
Y esos hijos que están perdidos, que están ciegos, Señor, como el hijo pródigo, Padre, hoy declaramos que vuelven, Señor. Hoy declaramos que esos hijos que están perdidos, Señor, hoy los miraremos y diremos: Dios los ha libertado. Gracias, Señor, porque tú has hecho la obra. Tal vez ese esposo no está a tu lado, tal vez esa esposa no está a tu lado, pero hoy Dios dice: va a restaurar ese hogar. Porque yo soy un Dios de familia, un Dios de orden. Porque tú vas a empezar a ver el fruto de lo que con tantas lágrimas has cosechado. Porque yo sé que hay mujeres que han sembrado con lágrimas, mujeres que han llorado, que han tenido que vivir dolor, angustia, aflicción, y se han sentido solas. Pero Dios está con nosotras, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice tu palabra. Y hoy empieza un nuevo tiempo para tu vida, para tu hogar. Hay un nuevo tiempo para ustedes. Viene un nuevo tiempo para nuestra familia. Yo declaro sobre mis hijos bendición. Yo declaro sobre mis hijos, Padre, que te van a servir, Señor, y los hijos de sus hijos, Señor, por 1000 generaciones, mi Rey. Porque esta generación es bendecida, Señor. Esta generación es bendecida, mi Rey. Oh, aleluya. Hoy lo declaramos, Señor. Hoy declaramos, Señor, que lo que tú has unido el hombre no lo puede separar. Porque el cordón de 3 dobleces no se puede romper. Donde el esposo y la esposa están juntos y tú en medio de él, Jesús. Hoy lo establecemos, Señor. Hoy establecemos, Señor, que nuestros hijos no se perderán. Porque tú no nos has dado hijos para perdición, sino hijos para bendición. Yo no sé cuánto lo pueden creer. Yo no sé cuántos pueden declarar una palabra en esta mañana para bendecir su familia. Dígale: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi casa, por lo que vas a hacer en mi casa, Señor. Gracias porque tú estás transformando la mente de mis hijos, porque tú estás tocando ese corazón de ese esposo, porque tú estás tocando el corazón de esa esposa, porque tu Padre de la gloria, Señor, haces todas las cosas perfectas, mi Rey. Y yo y mi casa te serviremos, Señor. Yo y mi casa te serviremos, mi Rey amado. Oh, Santo. Santo, mi Rey. Y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos. Profetice sobre su casa, sobre sus hijos. Y reinaremos contigo. Oh, mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo empiece a declarar sobre su serviremos al familia. Señor. Adoraremos sobre su casa, sobre sus hijos. Y reinaremos contigo. Porque hoy hay generaciones y hoy hay bendición para tu casa. serviremos al Señor. Mis generaciones y yo El reino de los cielos serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo. Precioso Jesús. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo. Señor, vamos a reinar contigo, Señor. Serviremos
hijos te van a amar, mi Rey. Serviremos al Señor, adoraremos. Señor, porque tú estás ahí, Señor. Porque tú estás ahí, Mis Señor. generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y Profetice yo vida sobre sus hijos. serviremos al Vida sobre su casa. Hable de ese valle de huesos secos. Dígale, valle de huesos secos, yo declaro vida. Yo declaro vida sobre mis hijos. Yo declaro vida sobre serviremos sus al hijos. Señor. Vida Mis sobre generaciones y yo porque hoy se establece el gobierno de Dios en los hogares. adoraremos Oh, Santo. y reinaremos contigo. Vamos Mis a reinar generaciones contigo, y Señor. yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo. Yo quiero escuchar a las mujeres en esta mañana. Aquí hay mujeres del reino, amén. Aquí hay mujeres de autoridad. En tu boca hay palabra de vida. Lo que tú hables hoy, lo que tú declares, afecta al mundo espiritual. Porque nosotros tenemos una sensibilidad que solo Dios nos la ha dado. Y yo quiero que usted declare en esta mañana, como dice el coro: mis generaciones y yo serviremos al Señor. Yo quiero escuchar por boca de todas aquellas mujeres en esta mañana que están creyendo que nuestras generaciones son del Señor. Aleluya. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo. Ahora yo quiero escuchar los sacerdotes de esta casa. Todos los sacerdotes de esta casa van a declarar, porque tú eres el sacerdote de tu familia, tú eres el sacerdote de tu casa, y lo que tú dices el Señor lo establece en el nombre de Mis Jesús. generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Ahora yo quiero escuchar los hijos. Vamos, hijos, declare esta palabra sobre su vida. Mis generaciones y yo serviremos Todos los hijos, todos ustedes declaren. serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo. Ahora todos como una familia. Serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos
generaciones, Señor. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor,